Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer y qué no hacer? Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Pues sí, es cierto lo que nos dice Lina, este importante tema, porque al final uno nunca sabe cuándo va a tener que necesitar aprender o saber de primeros auxilios psicológicos, cuándo los va a tener que aplicar. Y llegado ese momento, pues siempre es bueno tener algunas herramientas, recordar ese taller web que nos dieron hace tanto tiempo, ¿verdad? Y decir, yo me acuerdo que en ese taller nos dijeron tal cosa, porque eso es en esos momentos lo que puede hacer la diferencia para alguna persona que en ese momento necesite ese apoyo, esa asistencia en crisis. Así que, pues bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy. Vamos entonces a comenzar con este tema de hoy. Vamos a ver qué hacer y qué no hacer. O sea, hay que ser muy claros en que no todo, aunque parezca que ayuda, en realidad ayuda. Hay cosas que es mejor reservárnoslas, no hacerlas, no tenerlas presentes ante una situación crítica, que a veces nosotros como que por instinto, por aprendizaje social, pues decimos, eso sirve y eso es lo que voy a decir. Ciertas frases, cierto tipo de contacto físico, ese tipo de cositas. Entonces es muy importante ser muy juiciosos y decir, aprender ese tema y decir qué sí puedo y debo hacer en esa situación y qué no es recomendable que hagamos. ¿Listo? Muy bien, entonces seguimos caminando en nuestra ruta del conocimiento. Vamos ya en el tema número 27, en el webinar 28 del año. Vamos entonces a ver hoy, abordar los conceptos fundamentales de los primeros auxilios psicológicos para brindar apoyo durante una situación de crisis. 3 momentos con 3 objetivos principales. El primero, comprender los conceptos de situación en crisis y el impacto que puede tener esa situación en crisis dentro de nuestra emocionalidad y dentro de nuestra respuesta cognitiva. En el momento número 2, nuestro objetivo va a ser entender quiénes requieren asistencia con primeros auxilios y quiénes no. Y en el momento 3, para nuestro objetivo 3, vamos a ahondar en las herramientas y estrategias para aplicar esos primeros auxilios psicológicos. Bien, vamos a iniciar con nuestro sondeo, 3 preguntitas básicas donde vamos a empezar a ver la noción que tenemos nosotros de este tema para que al final comparemos y revisemos si en efecto pues ha habido una diferencia o no de aprendizaje respecto a los temas abordados. ¿Listo? Entonces iniciemos. Muchas gracias. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Los primeros auxilios psicológicos no son A, una medida de intervención clínica, B, una herramienta de apoyo o C, es un mecanismo de contención. Lean muy bien la pregunta y las respuestas y por favor seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas.
Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. En sus pantallas ustedes también lo pueden observar. Los pueden observar, el 64% nos dijo una medida de intervención clínica, 19% una herramienta de apoyo y 18% es un mecanismo de contención. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, una herramienta fundamental para primeros auxilios es A, escucha responsable, B, contacto físico o C, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 86% nos dijo escucha responsable, 7% contacto físico y 7% ninguna de las anteriores. Bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Los primeros auxilios necesitan de un espacio que dé confianza y seguridad. ¿Falso o verdadero? Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Dayana nos va a brindar las respuestas correctas. Así que muy atentos al tema del día de hoy. Seleccionen ahí la respuesta. 10 segunditos para que contesten los que hacen falta, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 15% nos dijo falso y el 85% verdadero. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Doctora, te doy paso nuevamente para que continuemos, por favor. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver primero que todo esos conceptos claves necesarios de comprender al momento de aplicar primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí entender la situación, lo que está sucediendo, para poder saber de qué manera abordarlo. Entonces, eso es como si en seguridad y salud en el trabajo nosotros fuésemos a abordar una situación, un accidente, una investigación de un accidente, sin conocer los conceptos claves como riesgo, peligro, ¿verdad? Entonces, es importante que para también, para este caso, para aplicar estas herramientas, entendamos todo lo que conlleva dentro esta situación. Entonces, lo primero que todo es entender lo que significa la angustia, que a veces la mencionamos tanto en nuestro discurso, pero en realidad, ¿cuál es el concepto que hay detrás de angustia? Entonces nos dice, estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico acompañado por cambios en el organismo. Entonces, estado afectivo quiere decir que están implicadas las emociones, que implica un cierto malestar psicológico, es decir, está afectando el funcionamiento psicológico de la persona. ¿Y qué incluye el funcionamiento psicológico? Hablamos de pensamiento lógico, hablamos de lenguaje, hablamos de decisiones, ¿verdad? Entonces vemos como una persona por estar dentro de este estado afectivo puede ver comprometidas todas estas funciones que le van a ayudar a enfrentar la situación. Como temblores, taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire, que son esos cambios en nuestro cuerpo que también están presentes en ese momento y que están indicando que esa persona se encuentra en un estado de angustia. Entonces, esta persona que está atravesando por este estado, cuando nosotros divisamos en el horizonte, una persona con cierto lenguaje corporal que nos dice y nos habla de estos síntomas, ya sabemos entonces que esta persona puede estar atravesando un estado afectivo relacionado con la angustia. Luego tenemos un siguiente nivel que es la ansiedad. Ya la ansiedad es similar a este estado de angustia por su expresión física, pero es un poco más dado a la afectación ya psicológica un poco más moderada, donde la persona en efecto comienza a ver o se ve preocupada o se ve
de alguna manera, como la palabra real es aprehensión, encuentra aprehensión a lo que va a suceder o a lo que puede llegar a suceder. Usualmente se puede dar también por miedos irracionales, ya eso lo hemos visto en otros encuentros. Puede estar también fundamentada en el pensamiento y en la percepción. Así que en un estado de crisis, en una situación crítica, es muy importante hablar con la persona para poder entender de dónde viene su preocupación y cuál es la raíz real o la base real que tiene esa preocupación. Entonces, la angustia y la ansiedad van a estar dándonos señales de un estado de inquietud y agitación. Entonces, cuando ustedes vean eso, ya pueden dar cuenta de una persona que está siendo afectada por la situación. ¿La crisis qué es entonces? Porque hablamos de que una situación crítica y tal. ¿Qué es la crisis? La crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Es decir, ¿qué no es crisis? Cuando hay una situación grave, pero hay métodos de contención, de manejo, donde no va a haber afectación. Es decir, estaba esperado, era parte del proceso. Entonces, pues simplemente aplicamos esas técnicas y listo, ya está. Como tal, no se dio una situación de crisis. La situación de crisis es cuando, en efecto, hay un alto riesgo de peligro de un daño o a un proceso o a una situación o a una persona o a un bien inmueble. Eso implica una situación crítica y la crisis es en el momento en el que tenemos que desplegar toda una serie de respuestas de nuestro organismo y de nuestro entorno y de nuestros sistemas para poder mitigar el impacto que pueda tener en efecto esta situación grave que estamos experimentando. Entonces quiere decir que necesitamos recursos, ¿verdad? Necesitamos primero estar preparados, segundo, tener recursos que nos ayuden a enfrentar esa situación y tercero, reconocer o leer muy bien el contexto de la situación crítica para saber cuáles son las vulnerabilidades que tenemos en esa situación y pues protegernos ante ellas para evitar que haya un daño mayor a ese contexto. La emergencia entonces es cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una comunidad, pudiendo generar víctimas o daños materiales, afectando la estructura social y económica de la comunidad involucrada. Entonces, la crisis es la situación crítica. La emergencia es el suceso que puede llegar a generar esa situación de crisis. ¿Listo? Y eso obviamente me va a generar a mí una respuesta de tensión emocional o estrés, que es esa respuesta fisiológica y psicológica que el organismo despliega como parte también de la defensa ante esta situación que está experimentando. Recuerden que el estrés, siendo una respuesta natural, normal, adaptativa, lo que nos ayuda es a salir adelante y poder enfrentar esa situación. Así que en una situación crítica, el estrés nos va a dar lo que necesitamos para poder sobrevivir, defendernos, responder adecuadamente y pues salir bien librados de la situación. Entonces, lo que puede llegar a pasar, y ya comenzamos a entrar un poco más como en la necesidad del auxilio, es que hayan estados, por ejemplo, de desesperanza, que son estados subjetivos donde la persona percibe que por más que haga, ya no va a haber un escenario diferente o un resultado diferente, que nos puede generar un conflicto ya interno más grande, una alteración psicológica mucho más delicada. Entonces, esa desesperanza pues ya puede impactar en la forma como la persona responde a la situación. Si la persona no considera que tiene los recursos que se necesitan para enfrentar la situación, el estrés que va a aparecer va a ser un estrés negativo y ese me va a afectar no solamente en salud psicológica y física, sino va a afectar también la respuesta que yo voy a dar para salir de la situación. Cosa que puede pasar, pues que o respondamos mal y pase lo peor, puede ser una catástrofe, o respondamos simplemente, no respondamos quedándonos pasmados, quietos, como ya no hay nada más que hacer. No estoy hablando del estado de shock, sino de la desesperanza puntualmente, en no tener la iniciativa para hacer algo diferente. Y eso puede impactar en que no solamente me ha afectado yo como individuo, sino el entorno en el que estoy, las personas con las que estoy y la situación en sí que pueda seguir agravándose. Y el pánico
que es, ahora sí, puede ese sí llevarnos a un estado de shock. El pánico es ya ese miedo exagerado, excesivo de la situación que no tiene una base real, que escapa de lo racional y que por lo tanto pues va a generar en la persona una parálisis ya cognitiva, física, emocional, en que la persona no va a tener cómo responder a la situación. Bien, entonces, importante que conociéramos estos conceptos básicos para poder ir abordando lo que sigue. Entonces, recuerden que la crisis puede ser un momento en la vida de un individuo y con ese momento pues ya se pueden desplegar una serie de situaciones que pueden poner de alguna manera, por así decirlo, en jaque la salud de este individuo. Bien, y ese momento es el que le va a dar la percepción a la persona de no ser capaz de afrontar la situación con los recursos que actualmente tiene. Entonces, cuando hay una situación de crisis, vamos a tener pérdida de control emocional, vamos a tener sentimientos de inutilidad, de ineficiencia, de poco uso dentro de la situación. Vamos a estar bajo presión porque la situación crítica avanza y el impacto cada vez se ve de una manera más inminente. Entonces hay presión y al estar bajo presión hay estrés. Bien, entonces esos son los tres principales elementos que vamos a ver en una respuesta a una situación de crisis. Tenemos entonces, eso nos lleva a dos puntos importantes. Uno es el choque y el otro es el agotamiento. Cuando entramos en choque, estamos hablando de un cambio en nuestro ambiente repentino que nos deja fuera de base y de alguna manera ya genera como el estado de pánico o el estado de shock en ese momento. Entonces nos dice, un cambio repentino en el ambiente social provoca que las emociones sean liberadas de manera explosiva, lo cual incapacita a los mecanismos de enfrentamiento con los que cuenta la persona. En este caso, como no existe un aviso previo que permita al individuo asimilar el impacto, este cae en un estado de choque emocional. Entonces, pueden pasar dos cosas. En efecto, esto de la manera explosiva de liberar las emociones, o también el estado de shock, el estado de pánico que nos deje limitados y simplemente no haya respuesta. La respuesta emocional es esa, estar congelados. Entonces puede pasar las dos. Lo que sí es cierto, digamos, de alguna manera que siempre va a pasar, es que el choque se va a generar más fácilmente cuando sucede algo que la persona no esperaba que sucediera. Bien, es decir, un cambio repentino en el ambiente social. Por ejemplo, tuvimos un simulacro el día de ayer, ¿verdad? ¿Estamos esperando que suceda una catástrofe? No. ¿Puede suceder un cambio repentino en el entorno de una situación de emergencia? En este momento, sí. ¿Estamos preparados para enfrentarla por el simulacro? Parcialmente. Y parcialmente, ¿por qué lo digo? Podemos hacer todos los ejercicios de simulación, de simulacro que hay, pero cuando el evento es repentino, cuando no lo esperamos, la respuesta emocional siempre va a tender a ser una respuesta de choque o de pánico o de explosión emocional. Si ya ustedes me dijeran, no, es que en el noticiero han notificado desde hace un par de meses que se está formando unos vientos que vienen del norte, que vienen influenciados de la situación, por ejemplo, que está sucediendo ahorita con el volcán de Canarias, ¿verdad? Entonces comienza uno como a ver, ok, nos están advirtiendo y nos están hablando de algo que va a suceder. Comienza nuestro cerebro de alguna manera como a estar alerta y a estar prevenidos en que esto puede pasar. Que las cenizas que vienen de los incendios provocados en Australia, entonces nos van a llegar a nosotros y eso vamos a comenzar a tener una emergencia ambiental, entonces vamos a estar en alerta, entonces uno comienza como a prepararse y comienza a ver que al haber conocimiento hay cierta sensación o percepción de control. Bien, pero empieza una situación un poco más aversiva, más agresiva de un evento que no esperábamos, como por ejemplo, no sé, un terremoto, el desplome de una edificación que no esperábamos, como ya hemos visto que pasó en Medellín hace unos años, como pasó en Miami hace este mismo año. Entonces, ya esas son situaciones repentinas que no esperábamos y por las cuales pues no tenemos percepción ni sensación de control, ni encontramos fácilmente esa calma que necesitamos para
estructurar una respuesta. Entonces son situaciones de choque. Por más simulacros y simulaciones que nosotros hagamos, tenemos que tener en cuenta que nuestra respuesta emocional va a depender en gran medida de cómo se dé ese momento. Por esa razón, es importante participar en estos eventos. ¿Por qué? Porque en la medida en que más hacemos, más comenzamos de alguna manera a automatizar ciertas respuestas que en ese momento nos pueden ayudar a salvar la vida, aunque estemos en un estado de shock. Por ejemplo, si uno entra en una respuesta emocional explosiva, sin control, sin claridad de lo que está pasando, en este estado de choque, pero tenemos allá en nuestra memoria automática procedimental allá guardado que cuando suenan las alarmas, la primera hay que escuchar, la segunda hay que ir haciendo caso a lo que nos van diciendo los brigadistas y hay que ir evacuando y evacuamos por la derecha y en completa calma y en fila y etcétera. Cuando tenemos eso ya automático de tantas veces que lo hemos practicado, nuestra respuesta emocional va de alguna manera a no afectar tanto esa salida o esa evacuación para buscar refugio o resguardo. Entonces, en la medida en que nosotros adquirimos esos conocimientos, los practicamos, los simulamos, cuando suceda la situación, hay cierto porcentaje mayor de seguridad en que las personas van a poder hacer lo que tienen que hacer en ese momento, al menos para salvaguardar su integridad física y su salud y su vida, ¿sí? Luego entonces ya viene esta respuesta emocional que tenemos que atender igual. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Es suficiente para decir que en un momento dado de una emergencia o de un cambio repentino a una situación, pues este tipo de eventos nos van a blindar y a proteger completamente? Pues no nos van a evitar la respuesta emocional porque ninguno ha estado en ese momento como previamente para decir, esto va a estar bien, vamos a sobrevivir, o sea, estamos todos viviéndolo en ese momento, no sabemos qué va a pasar. Entonces, la respuesta emocional, pues es difícil de alguna manera de evitar, ¿sí? Por más que lo ensayemos en simulacros. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Primero, hay que naturalizar la emoción. No por el hecho de que nos digan tiene que estar en calma, significa, en efecto, que no sintamos emociones de ese momento de crisis. Por el contrario, las vamos a sentir, pero hay que gestionarlas, que es diferente. Hay que entender lo que estoy sintiendo, hay que entender que hay mecanismos que están en ese momento activos para ayudarnos, que hay recursos para enfrentar la situación y ese discurso, ese pensamiento es el que va a ir ayudando a que esas emociones pues no desaparezcan, pero por lo menos se regulen. Entonces, eso es lo que hay que, hacia donde tenemos que ir, no a evitar la emoción ya como tal de peligro, de miedo que nos genera esta situación. Luego está entonces el agotamiento, y en el agotamiento ya es cuando vemos que la persona en efecto, pues lleva durante un tiempo, de alguna manera como llevando la crisis, pero pues ya la situación es emocionalmente desbordante y desgastante. Entonces, hay en efecto una fatiga. Entonces dice, la persona puede haber manejado efectivamente y durante tiempo prolongado la situación de emergencia, pero llega a un punto de agotamiento en el cual no tiene más fuerzas para enfrentar la situación y su estructura de enfrentamiento casi se desintegra. Entonces, veamos un poco lo que ha pasado en el pasado año con todo lo de la pandemia. De alguna manera fue un cambio repentino en nuestra sociedad porque no lo esperábamos, ¿verdad? Hubo una sensación un poco como que íbamos, cuando vimos que todos los demás países lo estaban viviendo, veíamos lo que estaba sucediendo en Italia, lo que estaba sucediendo en España, que Colombia de alguna manera todavía pues no había llegado a tener una cifra significativa en casos. Veíamos que de alguna manera esto viene para acá y estábamos como mirando a ver cómo nos preparábamos y muchas respuestas emocionales ya comenzaban a evidenciarse y ya empezábamos a ver que habían personas que estaban empezando a desarrollar ansiedad, que estaban empezando como a temer un poco por la situación, parientes que pudieran estar viviendo lo mismo, igualmente sus historias llegaron a nosotros y todo eso fue comenzando como a caer pues en esa situación emocional de crisis, de choque por el cambio repentino, ¿verdad? Pero llevamos ya año y medio, ya vamos un poquito más, ya casi que vamos a llegar a los 2 años, ahorita en diciembre, noviembre, de cuando empezamos a escuchar el tema del COVID.
Y muchas personas pues han tenido que enfrentar la situación de crisis durante todo este tiempo. Todos hemos estado en el mismo contexto mundial, pero lo que sí es cierto es que la realidad de cada persona ha sido completamente diferente. Hay quienes han tenido que enfrentarla de primera mano y han estado ahí y presentan ya este nivel de agotamiento por la situación, porque de alguna manera la situación no ha cesado del todo. Entonces, esas personas que ya están presentando síntomas de agotamiento, pues en efecto están pasando ya por esta categoría donde ya no hay más fuerzas, ya no hay más recursos, ya estamos esperando que todo termine por completo y bueno, ya esta última curva de tiempo que ha bajado un poco la situación, pues ha favorecido el tema, pero estamos todavía alertas porque todavía hay situaciones que nos mantienen alerta. Entonces, el estado de alerta continuo va a generar sí o sí fatiga. ¿Listo? Entonces, una respuesta de crisis siempre va a tener las siguientes fases. Vamos a tener, por un lado, el evento precipitante, la respuesta desorganizada, como que sucede el evento y no sabemos qué hacer. De ahí que los simulacros y las simulaciones sean tan importantes porque ayudan a mitigar o a contener esa respuesta desorganizada. De alguna manera ordenan la respuesta desorganizada de las personas. Esa respuesta desorganizada se da por una explosión emocional del momento. Va a haber una explosión de la situación como tal, donde se tienen que desplegar acciones y mecanismos para contener esa situación de emergencia. Luego vamos a tener una fase ya de estabilización, donde comenzamos, ya pasó lo peor, por así decirlo, ahora viene la parte de recuperación, nos estabilizamos y ahora tenemos que adaptarnos a la situación. Y si ustedes se dan cuenta, esto es un poco lo que hemos vivido en este tiempo. Evento precipitante, comienza a aparecer los casos, comienzan a incrementar los casos, comenzamos a ver amigos, familiares que comienzan a verse afectados y comenzamos a perder personas valiosas para nosotros. Y comienza esta respuesta desorganizada al miedo, a la alerta, a la incertidumbre, a lo que va a pasar, a lo que no sabemos qué está pasando, a lo que nos depara de alguna manera el futuro con este tema. La explosión de todos los sistemas de salud, a nivel mundial, en nuestro país, de todos los porcentajes de ocupación de las UCI, el desgaste de nuestra primera línea de atención, todos los profesionales que estuvieron allí al pie combatiendo la situación, las personas en medio de los cambios emocionales producto de la cuarentena. Hay una explosión de un cambio importante en nuestra sociedad. Luego ya estamos, podemos decir, en un momento de estabilización donde hemos aprendido, hemos podido manejar la situación, producto también pues de la vacunación, producto de las medidas de bioseguridad, todo lo que se ha ido aplicando, esos recursos y herramientas de contención, ¿verdad? Y futuramente o ya casi próximamente, ojalá, empecemos ya a adaptarnos a pues vivir con esta realidad, que en efecto sabemos que el virus pues va a mantenerse y hay que mantener estas medidas ya de adaptación para que no volvamos a un evento precipitante. Pero si se dan cuenta, pues esa es como la radiografía de una situación de crisis. Entonces, eso nos va a generar diferentes reacciones, tanto cognitivas como conductuales. Entonces, lo primero que vamos a sentir es confusión y desorientación. No entendemos muy bien qué está pasando y por lo tanto no sabemos cuál es nuestro rol y nuestro lugar en el momento. Muchos nos refugiamos en casa, nos refugiamos en nuestro trabajo remoto. Nuestro día a día era pues precisamente reuniones de Zoom, reuniones, clases por Zoom. Tuvimos como ese cascaroncito donde de alguna manera tratábamos de evitar lo que estaba sucediendo allá afuera. Pero nos sentíamos desorientados porque no sabíamos hasta cuándo iba a ir esto, qué iba a pasar con nuestros trabajos, qué iba a pasar con nuestros estudios. Comenzamos a sentir desorientación y confusión, a no entender tampoco muy bien cómo se iba a llevar a cabo la situación, qué era este virus, qué era esta enfermedad, a quién sí le da, a quién no le da, cómo saber si a mí me va a dar grave o no. Todo esto sucedió. Dificultad en la toma de decisiones precisamente porque hay desinformación, cuestionamiento de creencias, porque comenzamos a decir, pero ¿por qué
porque si nos pasa esto, entonces, que en todo lo que yo he creído, ¿por qué? Y comenzamos a cuestionar que de pronto, pues no, esas creencias que teníamos, pues ya no son tan válidas o algo está pasando que de alguna manera nos hace pensar que estamos en el camino equivocado, en el camino espiritual equivocado. Pasa también. Problemas de concentración, pasividad, aislamiento, y nos pasó, de alguna manera también nos llevaron a eso, pero hacíamos, díganme si no, énfasis en, ojo que es distanciamiento social, no aislamiento social. Ojo que no nos podemos aislar, somos seres sociales por naturaleza, necesitamos estar en contacto con los demás. Haga videollamadas, haga llamadas por Zoom, reúnase con sus familiares por Zoom, pero no deje de reunirse con la gente que quiere porque es distanciamiento físico y no aislamiento social, ¿verdad? Preocupación por detalles insignificantes, cositas pequeñas que comenzábamos a ver como, ¿será que yo tengo como dolor de garganta? ¿Me voy a morir? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Entonces, algo que en algún otro momento era insignificante, que podíamos pasar con una pastillita de mentol y de miel y limón, y resulta que se nos volvió algo completamente grande y preocupante. Entonces, había esa preocupación por detalles. Sensibilidad emocional, éramos más sensibles en esa situación, en la explosión y en la desorganización. Evitación, completamente evitativos. Baja autoestima, distanciamiento emocional, que va acompañado también del aislamiento social. Problemas en relaciones interpersonales, estábamos sensibles, estábamos con un pensamiento desorganizado y nuestras emociones desorganizadas, nuestra toma de decisiones estaba siendo afectada y por lo tanto cualquier interacción social en la que estábamos, sobre todo con quienes convivíamos, podía ser un motivo de una discusión o de un conflicto, ¿no? Difícil de solucionar, que en otro momento de pronto no hubiera sido tan difícil. Miedo, ansiedad, depresión, irritabilidad. Estos son las reacciones comunes que tenemos en una situación de crisis, que se las pongo en contexto con lo que hemos vivido porque es tal vez de las pocas situaciones de crisis en las que sí o sí todos hemos estado involucrados. Por eso les pongo los ejemplos para que lo podamos ver. Pero esto sucede en lo que sucedió en 2020 y 2021 y en cualquier otra situación de crisis o de emergencia. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Es una intervención psicológica, pero no es una intervención clínica. Es una intervención que podemos aprender a tener nosotros también, aunque no sean psicólogos clínicos especializados, porque no es una intervención clínica, tiene otro alcance. Es un apoyo, es una herramienta de apoyo que nos va a ayudar en el momento a orientar y a apoyar precisamente, a brindar ese soporte a las personas que en esa situación estén atravesando una necesidad emocional de orden o de orientación. Entonces, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata de apoyo. Entonces, ¿por qué es breve? Porque es en el momento, ¿sí? Primeros auxilios psicológicos es igual que los primeros auxilios. Lo que hacemos es, en el momento, contenemos, rescatamos, sacamos a la persona del estado de shock, sacamos a la persona del estado desorganizado emocional y ya luego esa persona se puede remitir o derivar a los servicios de salud especializados para que tenga ya la intervención clínica que pueda requerir o psicosocial, ¿vale? Pero en ese momento nuestro apoyo es de rescate de la situación de crisis. ¿Para qué? Para restablecer su estabilidad emocional, ¿ok? Vamos a devolverle a la persona un poco esa estabilidad emocional, ayudarla a contener su respuesta emocional desorganizada para que la persona pueda entonces desplegar otra serie de recursos que tienen. Recuerden que la resiliencia está en todos, para poder enfrentar esa situación. ¿Listo? Y luego sí ya, pues, que logre encontrar su equilibrio personal. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es restablecer el equilibrio emocional. Esa es la meta. No solucionar el problema, no solucionar la crisis en la que está viviendo la persona, o sea, no vamos a eliminar el virus del mundo, no vamos a volver a reconstruir el edificio, no vamos a devolverle la vida a los seres queridos que perdieron la vida, no podemos corregir la situación, no le vamos a solucionar la situación a la persona, pero sí le vamos a restablecer el equilibrio emocional. Vamos a ayudar a que la persona regule emociones
y comienza entonces a disponer de sus otros recursos psicológicos para enfrentar la situación. ¿Cuál es entonces el rol del auxiliar en primeros auxilios? Ayudar a las personas al percibir y valorar el estado psicológico para actuar ante sucesos que pueden llegar a ser críticos y desbordantes. Ese es el rol. Ayudar a la persona a percibir y valorar su estado psicológico para ordenar esa respuesta emocional. ¿Quiénes necesitan primeros auxilios psicológicos? Entonces, necesitan las personas que se encuentran en desorientación. Entonces, ¿cómo identificamos una persona que se encuentra desorientada? Ojos cristalinos, mirada ausente y perdida, ausencia de respuesta a preguntas u órdenes verbales, comportamiento desorganizado o no intencionado, respuestas emocionales intensas como el llanto desconsolado, comportamiento agresivo, hiperventilación o movimiento mecedor. Llanto desconsolado, no llanto, porque recuerden que el objetivo no es eliminar la respuesta emocional, vamos a tener una respuesta emocional, pero el llanto desconsolado que esté acompañado además de comportamiento agresivo o hiperventilación o un movimiento desorganizado, inquieto, esos son signos de que la respuesta emocional está desorganizada. Reacciones físicas incontrolables, sentimiento de incapacidad a causa de la preocupación. Entonces, la preocupación es tan alta que sentimos que no somos capaces y que no, diferente a la desesperanza. La desesperanza lo que nos dice es que ya no hay más que podamos hacer. Y ya en ese sentido, pues decimos, pues ya qué, sí, yo ya no puedo hacer nada más. Y comienza esa frustración de que la impotencia, eso va más con la desesperanza. Pero con la incapacidad, a causa de la preocupación, es que estamos tan preocupados y tan ansiosos por la situación que no somos capaces, o nos sentimos más bien, incapaces de enfrentar la situación, ¿sí? Es como nos desborda la situación. Y la participación en actividades de alto riesgo. ¿Por qué? Porque creemos en ese momento que podemos hacer algo, es lo contrario, y nos metemos de lleno, por ejemplo, al incendio y decimos, yo tengo que rescatar, yo tengo que ayudar, y resulta que esa adrenalina que estoy sintiendo que me está impulsando a meterme al incendio, ayudar, resulta que es en efecto una participación en alto riesgo que nos está avisando que esta persona tiene, pues en efecto, una alteración psicológica en el momento en el que está sucediendo el evento. ¿Por qué? Porque eso compete al sistema competente de rescate, no a los que están siendo afectados. Entonces, nosotros podemos incluso darles más trabajo a ellos si hacemos algo mal, si cometemos un error. Entonces, hay que ser muy cautos y muy prudentes, pero cuando vemos que esto sucede, pues es porque hay una respuesta allí que está desalineada con lo natural. ¿Qué objetivos vamos a tener entonces? Primero que todo, auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis. Eso es lo que queremos, pasos concretos, pasos a pasos. Alivio de los síntomas inmediato, es lo primero. Restauración del funcionamiento cognitivo y afectivo. Identificación de recursos de resiliencia y finalmente sí se pueden activar estrategias de afrontamiento. Primero hay que aliviar los síntomas inmediatos. Hay técnicas para aliviar los síntomas. Miren, lo más importante es que esa persona que además quiera la atención reciba a alguien con quien pueda ser escuchado, ¿vale? Alguien que valide lo que está sintiendo y lo que está pasando. Eso es importante. Y alguien que ayude a bajar la respuesta emocional explosiva que pueda tener. Cuando ya hemos logrado estabilizar además también los síntomas físicos, si hay alguna herida, si hay un malestar, si hay algo físico que le está afectando, luego sí podemos comenzar a restaurar el funcionamiento cognitivo y afectivo y es ya pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué crees tú que puedes hacer? Ese tipo de orientaciones que comienzan a activar el pensamiento, la racionalidad, la toma de decisiones, la abstracción, todas esas categorías importantes que nos hacen ser quienes somos, ¿no? Y luego sí, comenzar a identificar nuestra resiliencia y comenzar a activar el afrontamiento. ¿Cuáles son esto que estamos hablando? En 5 componentes de primeros auxilios. Entonces, primero, contacto. El contacto tiene que ser contacto psicológico. A veces puede servir el contacto físico, pero no es la primera opción.
Porque el contacto físico no puede ser bueno para todos, puede que genere como cierta aprensión o cierta respuesta emocional aún más desorganizada. Entonces, lo que hay que hacer primero es el contacto psicológico. Entonces, se define este primer contacto como empatía o sintonización con los sentimientos de una persona ante la crisis. Entonces, entender, preguntar, decirle, te entiendo, me he sentido así en otras ocasiones, me estoy sintiendo así en este momento, esa sintonización. Aquí, ojo, que puede ser empatía o sintonización. Cuando te sintonizas con la emoción de la otra persona, de alguna manera simpatizas con esa emoción y comienzas también a verte tú reflejado en esa situación. Lo que no puede pasar es que nosotros, de alguna manera, perdamos también como la noción de objetividad de la situación porque estamos brindando el apoyo. Entonces, es mejor empatizar sin simpatizar. No es entrar a profundidad a sentir lo que la otra persona está sintiendo, sino empatizar, entender, comprender, ponerse en el lugar y saber que si uno estuviera en ese lugar estaría igual, o si uno estuviese pasando esa misma situación estaría igual, o cuando ya lo pasó, lo vivió, así se sintió. El primer objetivo para la realización del primer contacto psicológico es que la persona sienta que la escuchan, la aceptan, entienden y apoyan. Entonces, la escucha es la principal herramienta, es el principal recurso que vamos a tener en esos primeros auxilios psicológicos. El contacto psicológico sirve para reducir el dolor de estar solo durante una crisis. Entonces, es decirle a la persona, aquí estoy contigo, te entiendo, te valido, esto es realmente crítico, es grave. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no le digan eso para que no se ponga peor. No, es que es grave. Hay que reconocer la situación como es. No podemos engañar a la persona diciendo, no, pero mira, no es tan grave esto, ya pronto vamos a salir de esto, pero mira que lo que te pasó, mira lo que le pasó a fulanita fue peor, tú por lo menos tienes esto. Eso no lo debemos hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que validar lo que la persona está sintiendo. Cuando la persona se siente validada, se siente escuchada, puede normalizar su respuesta emocional y puede naturalizar lo que está sintiendo también a la situación. Es decir, entender que esto pasa y que nos está pasando y que pues está bien sentirse como se está sintiendo, pero que ahora hay que salir adelante. Entonces, es muy importante eso. A veces buscamos, por costumbre, minimizar lo que la persona está sintiendo para tratar de o que la persona vea el lado positivo, o que la persona no se sienta tan mal, o que la persona deje de llorar. Pero lo cierto es que podemos estar confundiendo a la persona o podemos estar incluso afectando su autoestima porque podemos estar diciéndole, pero ay, pero tú sí lloras por todo, tú sí. Eso no se lo estamos diciendo, pero la persona lo puede entender. Si le decimos, mira, no es tan grave, no hay necesidad de llorar, todo va a estar bien, porque ese es el mensaje que va quedando, como que yo sí soy boba, yo por qué lloro por esto, ¿sí? O sea, esto, acá en cuarentena en la casa, allá afuera hay gente que está en UCI y yo estoy aquí en crisis llorando todos los días, yo sí soy boba, porque estoy llorando por esto. No, es completamente válido porque tú estás viviendo la situación a tu manera, tú estás teniendo igualmente incertidumbre, tú estás diferente a la población que está allá, pero estás viviendo la situación y para ti esto es una situación crítica. Entonces, vale, es válido, ¿sí? Eso es importante, hay que hacer valer ese sentimiento. En el puesto número 2 tenemos analizar las dimensiones del problema. Entonces, una vez hemos hecho contacto psicológico, una vez la persona entró en sintonía, en empatía y comienza de alguna manera a caer un poco, a descender la respuesta emocional, vamos a comenzar ahora a analizar las dimensiones del problema. Entonces, la indagación se enfoca en 3 áreas: pasado inmediato, presente y futuro inmediato. El pasado inmediato remite a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas tú hace un momento? ¿Estabas viendo noticias, por ejemplo? ¿Comenzaste a sentirte así después de ver el noticiero durante la pandemia y la cuarentena? Luego vamos a ver el presente, como qué estás haciendo en este momento. Entonces, requiere saber quién está implicado, qué pasó, cuándo, etc. Y el futuro, que ya es el futuro inmediato, es, bueno, ¿cuáles son las dificultades que trae esta situación para ti?
¿vale? ¿Qué es lo que esta situación te está representando a ti en tu pensamiento y qué crees que en un futuro puede pasar, producto de lo que estás pensando, de lo que estás percibiendo de la situación actual? Entonces, esos son los elementos que comenzamos a analizar. Sondear las posibles soluciones, como, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero ojo, acá hay dos formas de hacerlo. Uno es que en efecto nosotros estemos dentro de un grupo informado de atención de primeros auxilios en una situación de crisis y tengamos información de la situación confirmada de fuentes verídicas. Entonces nosotros podemos proveer o de alguna manera dibujarle a la persona esas posibles soluciones de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos información, no tratemos de dar información que consideramos nosotros que existe o que hemos escuchado de alguien más. Si no es una información real, podemos agravar la situación. Entonces, aquí lo que hacemos son preguntas para que la persona vaya ella misma encontrando posibles soluciones. ¿Sí? Si las tenemos, pues podemos dibujarlas e irlas buscando con la persona, pero si no, dejamos que la persona sea el que vaya encontrando posibles soluciones también. Entonces, si no sabemos, por ejemplo, si nuestro familiar está en UCI, no sabemos la evolución, no nos han llamado en 2 días, estoy en esta situación crítica emocional desde ayer, bueno, posibles soluciones. Entonces, veamos, podemos conseguir el contacto de alguien dentro del hospital que nos pueda llevar a información, podemos acceder, no sé, al grupo de enfermería, podemos esperar o contactar a otro familiar que haya tenido información. Comenzamos a ver soluciones con la persona, ¿vale? Es muy importante que luego de ser identificadas de manera previa, la persona pues pueda en efecto generar las alternativas para llegar a alguna de esas soluciones. Si no hay manera de llegar a las soluciones, son soluciones que no son plausibles, entonces pues no nos sirven. Asistir en la ejecución de los pasos concretos, entonces no vamos a abandonar a la persona, sino que la vamos a asistir todo el proceso. ¿Listo? Y vamos a hacer finalmente un seguimiento. Cuando ya ha pasado tiempito, cómo sigue todo, qué ha pasado, te han dicho algo más de tu familiar, te han seguido dando información, necesitas que te acompañe, que esté contigo hoy, ese seguimiento al progreso de recuperación. En caso tal de no conocer a la persona y de haber brindado una asistencia, como la hemos remitido a un centro ya de ayuda de salud, pues es importante hacer seguimiento y contacto a través de ese centro de salud. Pero es muy importante que el seguimiento suceda. A veces como que hablamos con la persona y nos vamos y dejamos eso ahí. Es nuestra responsabilidad de alguna manera darle cierre a eso y hacerle ese seguimiento. Nuestra actitud siempre tiene que ser de escucha responsable. Recuerden que esa es la principal herramienta. Permitir la libre expresión a la persona, no contener la expresión en el momento principal, hay que dejar que salga. Transmitir aceptación, proporcionar información que tengamos y no tenemos, no. Atmósfera de confianza y empatía, ese es el principal elemento allí. Tenemos que lograr que haya un ambiente de confianza y de seguridad. Si nosotros no sacamos a la persona a un ambiente de confianza y seguridad y comenzamos a aplicar nuestras técnicas de primeros auxilios allí, la persona no va a poder, o sea, va a estar tan sumida en el contexto y en la estimulación de esa situación crítica que no va a poder ordenar su estado emocional. ¿Vale? Entonces hay que sacarla, rescatarla de esa situación y ponerla en un estado de seguridad y confianza para poder entrar a intervenir. ¿Listo? Recuerden siempre la empatía, enfocarse en el problema, valorar las áreas afectadas, ayudar a las personas a identificar la pérdida, motivar el deseo de vida y sentido de esperanza, no debatir, no discutir, por favor, porque la persona en ese momento no quiere escuchar si tiene razón o no, o si está equivocada, ¿por qué? No, ahí vamos a validar, ¿ok? No confrontar a la persona en ese momento no es útil. Sugerir opciones que sean realmente posibles, guiar a la persona porque va a estar difícil tomar decisiones, no dar consejos directos, ¿listo? La idea es guiarla con preguntas, la idea es guiarla con contacto psicológico, pero
no sugerirle nada sin que la persona esté completamente segura además de que eso es viable. Ser paciente, no prometer lo que no podemos cumplir, que yo te voy a ayudar, que yo te voy a solucionar, que yo no. Mantener la conversación es importante constantemente en el hilo, o sea, aunque haya momentos de silencio, aprovechemos esos momentos de silencio para ir recuperando calma, pero continuemos la conversación, porque eso es lo que va ayudando a que la persona se sintonice en ese contacto y en esa confianza y vaya ayudándose también a equilibrar su emoción. Y sobre todo fomentar la búsqueda de ayuda y apoyo de otras áreas. Tenga en cuenta presentarse, primero que todo, describir cuál es su rol allí en esa situación, pedir permiso para hablar con la persona, ojo que no todo el mundo quiere, entonces hay que pedir permiso, o sea, ¿estaría usted de acuerdo? Mi rol es este, me gustaría acompañarla en su proceso, explicar que está allí para ofrecer ayuda e invitar a la persona a sentarse, rescatarla de la situación y sentarse. ¿Listo? Evite invadir el espacio vital de la persona, llegar así desorganizadamente, porque si la persona está desorganizada y nosotros llegamos desorganizados como, ven, yo te puedo ayudar, vente para acá, no nos va a ayudar, eso no es útil. ¿Listo? Hay que llegar con calma, ¿ok? Hablar bruscamente no es posible. Bueno, ya despiértate, tenemos que ponernos en práctica en esto que vamos a solucionar, tenemos que poner en marcha nuestros recursos, tienes que entender que estás bien, no, calma. Mostrarse ansioso no nos sirve porque tenemos que transmitir confianza, garantizar cierto grado de privacidad a la persona, entonces extraer de la situación, prestar atención a la persona, ojo, moderar el tono de la voz suave y calmado y dejar que esta persona decida cómo quiere expresar lo que sucedió. ¿Listo? Hay que proveer seguridad ante el estrés, física, social y psicológicamente. Y esas acciones de afrontamiento a las que vamos a llegar van a estar dadas en diálogo, apoyo, información, un descanso posterior ya. Hay que buscar que la persona descanse, haga ejercicio, que mantenga la rutina. La rutina es lo primero que se desorganiza y eso, mantener la rutina ayuda a la persona a ordenar su pensamiento y sus emociones. Programar actividades placenteras, emplear métodos de relajación y autoinstrucción, hablarse a uno mismo para ir orientando también su pensamiento. Esto ya es estrategias de afrontamiento. Recuerde que el afrontamiento se da, es el último objetivo, se da después de todo lo demás, del equilibrio, de identificar las opciones, de desplegar las acciones para resiliencia. Aquí ya luego es que se da el afrontamiento, que es esto. Cuando ya ha pasado la situación crítica, comenzamos a desplegar estos afrontamientos. Antes del sondeo, recuerden por favor que ustedes deben conocer cuáles son esos recursos con los que cuenta su comunidad para brindarle a las personas que puedan necesitar primeros auxilios psicológicos. Uno muy importante que se ha desplegado desde el 2020 es la teleorientación, ¿vale? Se ha visto que diferentes instituciones o recursos de salud han puesto al servicio estas líneas de atención emocionales. Positiva tuvo la ventaja o la visión de ser el pionero en esa teleorientación psicológica y hoy en día cuenta con ese servicio y con una experiencia ya al ser pioneros. Ustedes saben que uno va adquiriendo como la experiencia y el aprendizaje y la mejora continua. Entonces, tienen una teleorientación muy sólida y muy bien edificada para poner al servicio de sus afiliados, de todas las empresas. Entonces, es importante que consultemos, ¿vale? Con nuestras personas de contacto, cuáles son entonces esa metodología para acceder a la teleorientación. Pero ¿por qué se los estoy diciendo hoy? Porque muchas veces nosotros nos quedamos sin recursos para ayudar a estas personas que están atravesando situaciones emocionales. Nos llama un jefe, nos llama alguien, nos dice, mira, está fulanito de tal, estoy teniendo problemas porque me preocupa, está pasando esto, y no sabemos a dónde llevarlo, a dónde remitirlo, qué hacer con él, teniendo este servicio tan importante y de tanta calidad como es la teleorientación compositiva. Entonces, la recomendación es a que nos informemos. Recuerden que uno de los pasos importantes es informarse. Segundo paso, nos informemos de cuáles son las líneas de acción, de cuáles los recursos que hay dentro de nuestro entorno para brindar apoyo psicológico a las personas y
pongamos en práctica esas estrategias. Y esta es una maravillosa que afortunadamente Positiva tiene para sus empresas afiliadas. Entonces, esa es la invitación. Ahora sí, por favor, pasemos al sondeo y veamos de lo que hemos aprendido a lo que inicialmente arrancamos, cómo estamos. Gracias. Doctora, a ti muchas gracias. Claro que sí, vamos entonces a realizar el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa. Recuerden que sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. Los primeros auxilios psicológicos no son A, una medida de intervención clínica, B, una herramienta de apoyo o C, es un mecanismo de contención. Seleccionen la respuesta correcta, lean muy bien la pregunta. Rápidamente damos 15 segunditos para que contesten, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 67% dijo una medida de intervención clínica, 17% una herramienta de apoyo y 16% es un mecanismo de contención. Doctora, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. En efecto, no es una intervención clínica. ¿Listo? Bien, ahora sí creo que ya me ven. Listo, no es una intervención clínica. Perfecto, muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Una herramienta fundamental para primeros auxilios es A, escucha responsable, B, contacto físico, C, ninguna de las anteriores. Nuevamente seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 88% dijo escucha responsable, 7% contacto físico y 5% ninguna de las anteriores, Doc. Bueno, recuerden que el contacto físico puede ser bueno, pero no para todo el mundo. Entonces, no es la principal herramienta. La principal herramienta es la escucha. La escucha es la que nos va a permitir el contacto psicológico y ese es el que primero debemos conectar allí con la persona, debemos tener. ¿Listo? Entonces, escucha, ya contacto físico, dejémoslo para ciertas ocasiones en las que sepamos con seguridad que va a ser beneficioso o si no, pues no lo apliquemos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y vamos con la tercera y última pregunta. Los primeros auxilios necesitan de un espacio que dé confianza y seguridad. ¿Esto es falso o es verdadero? Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados de la última pregunta. Bueno, el 6% nos dijo falso y el 94% nos dijo verdadero, doctora. Es verdadero. Recuerden que la idea es extraer a la persona de toda la estimulación del momento, lo que es abrupto, para un lugar un poco más tranquilo, donde la persona se sienta más en confianza también y donde sienta seguridad. Porque si la mantenemos en la situación de la crisis, pues no va a sentir tanta seguridad. Lo mismo en casa, si estamos en una situación, pues llevémosla a un lugar en casa donde la persona se sienta segura, donde ella quiera estar, donde quiera hablar, donde tenga confianza para expresarse. Es importante ese entorno para la persona. Muy bien, muchas gracias.
Doctora, a ti, por supuesto, muchas gracias por siempre brindarnos estos temas tan importantes para nuestra salud mental. Esperamos, como siempre, verte entonces en una próxima ocasión. Así serán, muchas gracias. Feliz semana para todos. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Y por supuesto, recuerden visitar Posipedia, donde encontrarán el cronograma de la próxima semana para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.